El último bloque de nuestro programa tiene que ver con la situación internacional, porque bueno, se ha dado de nuevo, ¿no?, este contexto de creciente militarización global, de guerras, de invasiones, ¿no?, de países a otros, que ya este año está cada vez más presente la cuestión bélica, ¿no? Lo que conocemos de Ucrania, Rusia, lo que es Irán también, Israel bombardeando Irán, el genocidio en Gaza, al pueblo Sí. palestino, pero ahora se suma otro conflicto que es Camboya-Tailandia, que fue noticia también en estos días, y Sí. para poder entender un poco mejor y comprender de qué se trata este nuevo conflicto que aparece en el mapa mundial, vamos a hablar con Gustavo Montenegro, que también escribe en Prensa Obrera y se dedica a la parte al análisis internacional de la geopolítica, eh, también de lo que está sucediendo con estos países. Así que los saludamos. Gustavo, te saluda Natalia y Gabriela desde Patagonia Obrera. Hola. No, yo No, no lo escucho no estamos tampoco. escuchando nada. Vamos a ver si... Hola, hola, compañero. No, no estamos todavía. Bueno, vamos a estar intentando generar la comunicación. Ahí están David y Brian intentando generarla de nuevo. Bueno, vamos a comentar. Hay una disputa, por lo que Sí. se entiende, que es por la zona del templo Preaviar, Preaviar, un conflicto que es histórico entre estos países. En una zona que es son países coloniales. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? No, no se escucha. No estamos escuchando, no sé si se ha logrado la comunicación. Bueno, Hola, hola. No, no lo escuchamos nosotros acá en el piso. bueno, estamos teniendo un inconveniente técnico, porque bueno, a veces no suceden estas cosas en la radio, pero bueno, queremos abordar un poco también para entender, comprender cómo se desarrollan estos conflictos bélicos en el contexto internacional, que también es en la zona del Asia sudoriental, donde también ya tenemos otros conflictos abiertos, ¿no?, de lo que se conoce, lo que viene pasando, como mencionábamos anteriormente, en otros países, y que siga escalando la guerra en el mundo también implica que genere repercusiones al resto de los países también, que no solamente que rodean esta región, sino en términos políticos y económicos también, porque habla de un rearme estratégico también por parte de los países en guerra, ¿no?, en disputa también de aquellos que se quieren apropiar de los territorios, porque cuando hablamos de territorios coloniales es porque justamente existe alguna disputa económica de Claro. apropiación, ¿no?, más allá de que se llaman conflictos históricos. Eh, bueno, ahí no sé si logramos la comunicación. ¿Ya estamos? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? Sí, ahora ahí sí. está, ahora sí. Hola Gustavo, te Ah, saludamos. perfecto. Bueno, Natalia y Gabriela de acá de Patagonia Obrera. Recién estábamos con algunos inconvenientes. No sé si pudiste escuchar algo de lo que mencionábamos al principio. Sí, no, está muy bien la introducción. Realmente este conflicto entre Camboya y Tailandia, que son, bueno, dos países muy desconocidos, digamos, para nosotros, lo que tiene de importante es justamente que se inscribe en esta tendencia a la intensificación de los conflictos y a las guerras en el escenario internacional. Eh, para dar una idea del drama humanitario en los pocos días de enfrentamiento, hay por parte de los ejércitos de los dos países denuncias del uso de bombas racimo, que son terribles, están prohibidas por muchas convenciones de guerra. Es la acusación que hay contra el ejército de Tailandia y fue confirmada por el propio gobierno, que dice que se están restringiendo usarlas contra militares y tratan de justificarlo de esa manera. Y de Tailandia acusa a Camboya del ataque a zonas civiles, hospitales. Hay más de 100.000 desplazados en unos poquitos días de enfrentamiento, con lo cual ya se ve el impacto que tiene este terrible sobre la población civil. El conflicto está relacionado con algunas cuestiones limítrofes sin resolver desde hace mucho tiempo, incluso desde que de la época que se trazaron las delimitaciones cuando Francia era todavía la potencia colonial en la región, pero sobre todo hay
un interés interno político de los gobiernos, tanto de Camboya y de Tailandia, como tratar de de reforzarse a nivel político interno, aprovechando una confrontación apelando a un enemigo externo. Es decir, lo que indican los medios que vienen siguiendo este tema es que en el caso del gobierno de Camboya, por ejemplo, Hun Sen, que es el hombre fuerte de ese país, que ha gobernado de manera dictatorial los últimos 20 o 30 años el país, dejó en el cargo a su hijo y se comenta que no ha podido resolver ninguno de los problemas que enfrenta Camboya y que ve esta agitación nacionalista en la disputa con Tailandia, con una serie de templos fronterizos, como una manera de recuperar crédito interno. Y si tomamos la situación del otro lado, de Tailandia, que es un país que está férreamente controlado por los militares y por la monarquía, es un país que en los últimos años ha experimentado protestas juveniles muy importantes contra la monarquía y también contra los militares. Se siente ese desgaste, indudablemente al poder tailandés también le sirve esta cuestión de distraer un poco la atención en un conflicto con un país vecino. Así que este es un poco el trasfondo que tiene la situación. Gustavo, ¿qué intereses puede haber, además de los internos propios de estos países extranjeros, ¿no? Porque se trata de una zona que en la geopolítica mundial tiene una importancia económica, estratégica. ¿Cuál es la realidad, ¿no? De qué se juega, además de sus propios conflictos internos de estos países en disputa? Bueno, la característica que tienen estos dos países es que son países que intentan pivotear entre China, que es un país cercano con el cual tienen lazos económicos y políticos importantes, pivotear entre China, decía, y los Estados Unidos, que es también un socio comercial muy importante de estos dos países. Por ejemplo, ocurre en el caso de Camboya, que es un país que tiene una industria textil muy importante, que se basa en gran medida en una mano de obra muy barata, y es un gran exportador a los Estados Unidos. A tal punto que Trump, en toda la cuestión esta que ha empezado ahora de la guerra arancelaria a nivel mundial, uno de los aranceles más fuertes que instituyó en los últimos tiempos es contra Camboya. Impuso un arancel de alrededor del 50%, y bueno, ahí hay una negociación en curso para tratar de aminorar ese arancel, pero bueno, evidentemente hay ahí una sociedad comercial que es importante, que también ocurre en el caso de Tailandia, que es también un país con cierto desarrollo industrial en el último tiempo y que tratan de hacer un equilibrio dentro de esta pelea que hay internacional de esta disputa internacional entre China y Estados Unidos. Tanto Tailandia como Camboya y en general todo el sudeste asiático se ha transformado en una región en disputa donde, bueno, los gobiernos tratan de hacer un equilibrio y de hacer negocios hacia los dos lados, pero bueno, hay un intento de desembarco muy fuerte por parte de China y de Estados Unidos en la zona. Estos países, tanto China, Estados Unidos, como también Malasia, que es otro país del sudeste asiático, han llamado una mediación y están tratando de llegar a un acuerdo justamente para no entorpecer todo este clima de negocios y de equilibrios bastante precarios que hay en la zona. Pero por el momento, bueno, no han avanzado las mediaciones. Bueno, este conflicto entonces se suma a los otros que ya tenemos en la región, y que evidentemente la mediación tampoco es significativa, ¿no? Porque estamos hablando más en términos discursivos que una mediación que implique la intervención de algunos organismos internacionales, ¿no? Gustavo, sobre esta guerra. Bueno, nosotros tuvimos hace poco, para añadir, digamos, en el sudeste asiático, a este conflicto se suma la guerra civil en Myanmar, que es terrible. Ahí los militares dieron un golpe de Estado hace 2 o 3 años más o menos, y hay una situación dramática, de decenas de miles de muertos,
hay organizaciones que bueno, están enfrentando ese golpe militar y es una situación muy, muy cruenta la de ese golpe de Estado. Pero no, decía antes que nosotros tuvimos recientemente el conflicto entre India y Pakistán, que tuvieron una serie de enfrentamientos en la frontera, una mediación por parte de Trump que logró que se distendiera la situación sin resolver el conflicto de fondo. Siguen abiertos todos los litigios territoriales entre India y Pakistán. Bueno, hay una especie de patear, se ha pateado el problema para adelante. No hay que descartar que ocurra algo parecido acá, porque hace tiempo que está abierto este conflicto, mejor dicho, es un conflicto latente y cada tanto vuelve a estallar. Hay algún problema en la frontera, y siempre está el riesgo de que derive en una guerra abierta, que es lo que dijo el gobierno de Tailandia, que puede ocurrir acá. Las dos posibilidades creo que están abiertas, que efectivamente vayamos a una guerra abierta o que algún tipo de presión internacional por no encarajinar los negocios que hay en la zona contenga el conflicto durante algún tiempo, aunque yo no creo que puedan llegar a algún tipo de resolución de fondo Gustavo, acerca ¿qué del implica problema. una guerra abierta? Bueno, una guerra abierta es básicamente que hasta ahora tenemos enfrentamientos puntuales y que esa situación se generalice, que haya estos son, digamos, por ahora enfrentamientos, no se ha declarado la guerra de un país al otro, son conflictos puntuales y todavía hay un canal de negociación abierto. De hecho, Tailandia y Camboya están negociando a pesar de todos estos enfrentamientos que vemos estos días. Una ruptura de todos los vasos comunicantes entre las dos partes y un recrudecimiento de la ofensiva se transformaría ahí sí en una guerra abierta. Está bien la pregunta, pues en cierto modo uno puede decir que ya hay una guerra por la magnitud de los enfrentamientos. Pero bueno, todavía no, por lo menos no es una guerra en términos formales, en el sentido que no hay una declaración de ninguno de los dos lados. Perfecto, sí, para que se entienda de qué se trata el conflicto un poco más en detalle y cómo afecta también al resto, ¿no? Porque uno que mira desde estos lugares, desde América Latina, de Argentina en particular, ve esos conflictos como muy lejanos a la realidad de la población. Sin embargo, estos eventos son cada vez más o están cada vez más en las noticias, que se abren diferentes conflictos en otros lugares que hacen como una visión de se sigue latente el miedo de una guerra mundial, ¿no? Como que se abra un conflicto un poco más grande de los que ya existen hoy. Sí, frente a situaciones como esta, de la guerra de Tailandia y Camboya, donde claramente no hay, quiero decir, hay guerras que de golpe uno dice, o resistencias populares como la del pueblo palestino, que es una resistencia genuina. Nosotros defendemos la resistencia del pueblo palestino contra una ocupación colonial. Ahora, en situaciones como esta, de Camboya y Tailandia, o de Pakistán y la India, vemos que no, en el fondo son las clases dominantes de sus países peleando y metiendo a los trabajadores en confrontaciones que son ajenas y que provocan un gran sufrimiento. Entonces, frente a guerras como esta, nosotros planteamos que los trabajadores tienen que enfrentar a sus respectivos gobiernos, ¿no? Es la idea de que el verdadero enemigo no es el trabajador del otro país, sino que está dentro de las propias fronteras, son los explotadores, los capitalistas, y en el caso concreto de Camboya y Tailandia, bueno, en Tailandia la monarquía, los militares que gobiernan con mano de hierro el país hace tiempo, y en Camboya lo mismo, esta camarilla de Hun Sen que gobierna hace 30, 40 años el país y que mantiene oprimido a los trabajadores. Si uno, digamos, dijera, tuviéramos contacto con organizaciones, o hubiera un partido obrero, digamos, en Camboya y Tailandia, estaría planteando esta perspectiva, la fraternidad entre los trabajadores de los dos lados, para luchar contra los respectivos gobiernos. Perfecto. Bueno, Gustavo, te agradecemos esta comunicación y la explicación muy clara del conflicto que hay entre Camboya y Tailandia. Te mandamos un abrazo y bueno, seguramente seguiremos el tema a través de Prensa Obrera.
Bueno, muchas gracias, un gran saludo. Muy bien, ahí teníamos entonces a Gustavo Montenegro, que es un analista de la política.